Bien, aparte de la pobreza, tenemos otro de los problemas sociales que nos está impactando ahorita a nivel mundial, que tiene que ver con la seguridad. La globalización del delito está así como ahorita en el top 10 de los problemas sociales a los que se enfrenta el mundo, porque los delincuentes conforman mafias que trascienden las fronteras y las culturas, como podrán observar en los videos que les mostramos a continuación. Tomás solo conoce el crimen organizado por las películas. En su vida diaria apenas piensa en eso. Por desgracia, el crimen organizado es una realidad cotidiana que afecta a ciudadanos, empresas e instituciones. De hecho, afecta a toda la economía. Por ello, luchar contra él es una forma de proteger nuestra economía y estilo de vida. Para combatir el crimen organizado es necesario entender exactamente qué es, y eso no es fácil. El crimen organizado puede adoptar muchas formas: tráfico de personas, cibercrimen, crimen financiero y fraude, robo de identidad, blanqueo de dinero y corrupción, falsificación de marcas y fármacos, tráfico de drogas, tráfico de armas, piratería en alta mar, comercio de coches robados y obras de arte, y la lista sigue. La mayoría del crimen organizado es global. Por ello, es obvio que para combatirlo se necesita un enfoque mundial. En la Unión Europea, una parte de la respuesta es Europol. Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol es una oficina europea que ayuda a la policía de los países de la Unión Europea a cooperar, intercambiar información y emprender acciones conjuntas. Por desgracia, el crimen organizado es muy rentable. La Unión Europea quiere golpear a los criminales donde más duele y privarles de las ganancias adquiridas. Así, congelar, confiscar y recuperar las ganancias delictivas es otro elemento importante de la respuesta de la Unión Europea contra el crimen organizado. Además, la Unión Europea debe contribuir a prevenir que el crimen organizado se infiltre en el sector público. Luchar contra el crimen organizado mejorará la economía europea. Así que Tomás no tiene que preocuparse y puede seguir viendo gángsters solo en el cine. Les recomendamos también leer el documento Globalización, Internacionalización del Delito y Seguridad, que pueden encontrar ustedes en la plataforma para que profundicen en este tema. Y miren, para que se den una idea de lo grave de la situación, les presentamos el índice, lo van a estar viendo en su pantalla, les presentamos el índice del reporte Una panorámica mundial del delito, informe de la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crimen. Ustedes, voy a ir traduciendo los capítulos. Este fue publicado en 2010. En el capítulo 1 hace un análisis, el reporte, de la amenaza que significa la globalización del crimen organizado, y luego a partir del capítulo 12 nos va a ir hablando de los diferentes delitos que se cometen a nivel mundial, como podemos ver en el capítulo 2, inicia con el tráfico de personas. El tráfico de personas en el 2.1, uno de los subtemas, tiene que ver con la explotación sexual, es decir, mujeres, niños, hombres, que son secuestrados, como quien dice, o con falsas promesas son llevados de un país a otro para venderlos, para que se dediquen a la prostitución.
Luego también tenemos en el capítulo 3 se habla de otro delito que es el secuestro de migrantes, ¿sí? la detención de migrantes con fines de esclavizarlos o de que trabajen, por ejemplo, en el caso de las drogas, que transporten drogas de un lado para otro. Y ahí ustedes pueden ver en sus pantallas cómo este fenómeno de la migración, del secuestro de migrantes, tiene que ver con Latinoamérica, de Latinoamérica a Estados Unidos y de África a Europa. Luego el negocio de la cocaína. El negocio de la cocaína que viene desde la región andina hacia Norteamérica y desde la región andina hacia Europa. Este es uno de los principales delitos del crimen organizado, el tráfico de cocaína. Y por supuesto, otra de las drogas fuertes, la heroína, que se trasiega de Afganistán hacia Rusia, también de Afganistán hacia Europa. Otro de los delitos y de uno de los grandes negocios ilícito a nivel mundial es el tráfico de armas de fuego. Aquí hemos tenido los casos de Estados Unidos hacia México y también de Europa del Este hacia el resto del mundo. Por otro lado, otro de los delitos tiene que ver con los recursos ambientales y esto tiene que ver con el tráfico de animales de África a diferentes lugares de Asia. Y la madera también, que tiene otra vez relacionado con los problemas de contaminación, el corte, la tala de árboles indiscriminadamente de forma ilegal. Y esta madera se manda del sureste de Asia hacia la Unión Europea y hacia otras regiones de la misma Asia. Luego algunos de los productos que tienen también trasiego, que no están permitidos, por ejemplo, productos de consumo que se pasan ilegalmente del este de Asia a Europa, o las medicinas también que no están permitidas, no debemos de pasar medicinas de un país a otro, pero aquí se intercambian, se venden de forma ilegal del sureste y este de Asia hacia otros lugares de Asia y de África. La piratería marítima, que a nosotros nos parece así como cuento, ¿no? Ya pues no, existen todavía los piratas, es decir, aquellos delincuentes que roban mercancía en alta mar. Esta piratería marina se da sobre todo en el Cuerno de África. Y todos los delitos relacionados con lo que se le denomina el cibercrimen, entre ellos el robo de identidad y la pornografía infantil. Acabamos de tener aquí en el estado de Jalisco, en la región de Chapala, un gran escándalo sobre esto de la práctica de la pederastia, el abuso sexual a niños y la pornografía infantil. Y este es uno de los delitos que desgraciadamente está aumentando a nivel mundial. El robo de identidad tiene que ver con las tarjetas de crédito, con pues con todo, porque nuestra identidad está ahí en la red y todos estos ataques que ha habido últimamente tienen que ver también con, por ejemplo, con transacciones financieras a nivel mundial, es otro de los delitos del crimen organizado. El robo de identidad tiene que ver también con narcotráfico, o sea, todos los delitos se interrelacionan. Entonces, como ustedes pueden observar, el reto es enorme y como institución educativa nos corresponde a nosotros combatir estos delitos desde nuestros espacios con nuestros estudiantes, maestros, administrativos, todos somos corresponsables. Por ejemplo, una de las acciones que podemos nosotros fomentar para abatir estos delitos tiene que ver con el plagio, con el hecho de que se use malamente el internet, trabajar con las redes sociales, evitar que nuestros estudiantes, concientizarlos sobre lo que publican y que pueden ser pistas para un secuestro o para un robo. Para que se convenzan más de la gravedad de este asunto del ciberdelito, los invitamos a que vean el documental Amenaza Ciber.
Irán, 2010. Alguien introduce en un ordenador un lapicero de memoria. El virus Stuxnet comienza a trabajar. Es, hasta ese momento, la máquina más perfecta diseñada en ciberguerra. Objetivo: programa nuclear de Irán. They were simply destroyed with the help of malware, with a computer trojan, computer virus, which infected the systems in Iran and simply damaged the systems, so they were physically destroyed. I believe the United States did the Stuxnet attack on the Iranian nuclear facility, supported by Israel, but I believe the attack was an American cyber attack. Siria, septiembre de 2007. Aviones israelíes sobrevuelan el río Éufrates. Destruyen instalaciones supuestamente destinadas al desarrollo de armas. Falla el recién estrenado sistema de defensa aérea del ejército sirio. Los radares no detectan nada. I believe that the Israelis blinded the Syrian radar by a cyber attack that made the radar screens show no aircraft in the air. I think there is some confusion between what we call cyber warfare, this is viruses and things like this, and what we call electronic warfare. And electronic warfare is a little bit different. The whole country was disconnected from the internet. Los sistemas informáticos se vienen abajo. Bancos, líneas aéreas, medios de transporte. Millones de ordenadores de todo el mundo, controlados por los agresores, multiplican las peticiones de acceso a webs. El sistema se bloquea. Un procedimiento primitivo, pero efectivo. En el origen de todo, el sentimiento de ofensa de la población rusófona por la retirada de una estatua de la era soviética. It's never been reliably proved where the attack came from, and the problem also is even if you know that the attack came from a certain territory, it's very difficult to point a finger at a government and say, it was on your territory, therefore you are responsible. We know that. The war between Russia and Georgia in 2008. In this war, this was a real war, shooting rifles and tanks and bombs and aircraft and a real war, in the real world. Still, it was accompanied by a cyber warfare, which perhaps didn't attract too much attention, but the Russians paralyzed the command, control and communication. Cierto, esa ciberguerra pasa desapercibida, pero no para el gobierno de Georgia. Es rudimentaria, incluso burda. Llegan a atacar la web del presidente Saakashvili. Como siempre, en asuntos de ciberguerra, la atribución de los ataques queda en el aire. Who was behind of this attack, I simply don't know, but also hackers as well, maybe government, but well, government doesn't report me. It was quite a similar, very similar to Estonia. Lo único bueno de la Guerra Fría es que nunca estalló.
Durante decenios, el mundo se dividió en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban de reojo. Por las capitales de uno y otro bloque, legiones de espías rastreaban el arma secreta del otro. La literatura y el cine estilizaron una época sucia y traicionera. Hoy, varios especialistas sugieren paralelismos entre aquella Guerra Fría y la actual ciberguerra. Los hay, pero en el fondo, la ciberguerra se parece a todas las demás guerras. Los gobiernos temen las armas secretas del enemigo y por eso recurren a espías, pero en esta ocasión sin maletines. Los métodos cambian, los escenarios se repiten. This facility was built during the Cold War. It was for the protection of Stockholm. The intention was to lead work in case of a nuclear attack. And then after the Cold War, it was abandoned and was, unoccupied for several years. So we took it over in 2007 and redesigned it and built it from scratch. We also expanded the area. We blew out more than 4,000 cubic meters of solid rock more additionally. And they are, originally they are German, so this is a German submarine engine. It was not from the World War II, but from a later date. But we have a German submarine horn from World War II. So, and this is. So this is linked to the engine in case of failure. John Carlund juega divertido en su viejo búnker. En esta nave, a 30 metros bajo tierra, ha sabido combinar la esencia de la Guerra Fría con las nuevas tecnologías. Carlund y su empresa Bahnhof son un refugio seguro en el ciberespacio. Sus servidores están blindados ante amenazas de ciberespías o simples delincuentes informáticos. Su cliente más famoso, Wikileaks. This is our network operation center. This is where we monitor our traffic and we also provide services for the customers. And as you can see, this is not plastic plants, by the way. It's real. No, it's because it's real plants. Como otros muchos locos informáticos, a Carlund le apasiona la ciencia ficción y vive con la necesidad de combinar el mundo real con el virtual. We are sitting in a Cold War bunker, but the Cold War, the cyber war today, is not exactly as the same as the Cold War. In the old days, in Sweden, this bunker was built actually to protect us from the evil Soviet Union once upon a time. It's not like that anymore. The cyber war is more fragmentized. Más fragmentado y más complejo. Suecia, por su proximidad, fue uno de los países más expuestos a la amenaza soviética durante la Guerra Fría. Pero hoy, en el mundo ciber, las fronteras no existen, tampoco palabras como lejano o cercano. En todo caso, la gran diferencia entre Guerra Fría y ciberguerra surge del concepto disuasión. Un juego básico en los malabarismos militares y diplomáticos de la posguerra, que consistía, básicamente, en que ningún bloque lanzaría un primer ataque porque era consciente de que la respuesta sería devastadora. El miedo a la represalia. Nuclear weapons, you knew if you fired a missile, it had a 98% probability of reaching the target and blowing up. If you launch a cyber attack, you can't really tell
what the effect will be until you do it. And you sure don't know on the receiving end if you're going to be able to survive that attack and launch a retaliation. So there are all sorts of reasons why deterrence doesn't work. One of them, of course, is figuring out who's attacking you. If somebody wants to attack us but is not certain of what NATO's response would be or what capabilities NATO countries have, that can be a good reason for deterrence. El principal centro de mando del ejército español para ciberguerra se encuentra en un sótano a las afueras de Madrid. No muy lejos hay otro exactamente igual. Son espejos. Si falla uno, el otro salta inmediatamente. Entramos en el búnker con el general al mando, José Manuel Roldán. Este es el centro en el que se controla toda la plataforma de telecomunicaciones que da servicio a todas las Fuerzas Armadas. En este lugar es en el que se detectaría, en primer término, un posible ciberataque contra el ejército. Efectivamente, una vez desplegado el sistema de información militar, la parte de seguridad del sistema de información militar, que aquí no la estamos viendo, representaría las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles ataques que se vayan produciendo sobre los distintos sistemas que están en operación. Ninguno de estos ordenadores está conectado a Internet. El ejército dispone de una red propia que le blinda ante riesgos y amenazas. Se reciben ataques del exterior, aunque la rutina consiste en desactivar fallos provocados por errores humanos. Mi sargento, ¿qué es eso? Mi comandante, hay una alarma en el nodo Delta. Compruébala, por favor. Buenos días, plantador de seguridad del nodo Delta. Dígame. Hola, buenos días. Llamo del Centro de Respuesta a Incidentes. Tenemos una incidencia abierta del día 1 de marzo a las 23:43 horas. Se trata de un posible intento de acceso no autorizado al sistema. Solicito un informe del incidente. Afirmativo. Un usuario ha introducido varias veces mal su contraseña y su cuenta se ha bloqueado. Enterado. Procedemos a cerrar la incidencia. Gracias. Las nuevas tecnologías han alterado la estructura de todos los ejércitos. A los 4 ámbitos tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, se suma el mundo cibernético, invisible, casi inabordable y, lo peor de todo, barato y accesible. It's very difficult to control cyber weapons because to develop such a weapon, there is a need of just an office space, 10, 20, maybe 50 engineers, connection to electricity and internet, that's it. So it's not possible to control that, comparing to, for example, the nuclear weapons. Todos somos vulnerables. Por eso, gobiernos y ejércitos se centran en desarrollar técnicas de ciberdefensa. Oficialmente, el ciberataque no es propio de la doctrina militar. Every war does not require boots on the ground. There are lots of scenarios where you just want to inflict damage on another country. Boots on the ground are only necessary if you're trying to occupy territory or take over another country. Lo que no han renunciado tampoco las naciones es a que si se produce un ataque masivo con un grado de destrucción elevado o con una amenaza muy grande, utilizar otros recursos que no sean exclusivamente los recursos en el ciberespacio para contrarrestar esa amenaza. En otras palabras, responder a un ciberataque con misiles. Estados Unidos contempla ya esa posibilidad como represalia o simple disuasión. Pero, ¿de qué ciberataque estaríamos hablando? Podría ser contra sistemas utilizados por los ejércitos o podría ser un ataque global que afectara a toda la población. Y ese es el gran temor. Y nadie descarta esa amenaza. You come to your office, you press the button to call the elevator, but no elevators are coming. If your goal is to blow up infrastructure, to blow up
refineries and pipelines, to derail trains, to totally confuse the banking system. If someone would penetrate the computer of the stock market, he will be able not only to block the approaches to the site, but also to change the stock prices and things like this. Paralysing an air traffic control system, paralysing the electricity power system of a whole city. Destroy the generators and transformers. You go back home, there is no electricity. It's a blackout. You try to call by phone the security service. No one answers because the telephone lines are not working. Result of the cyber Hiroshima could be the world we were living 200 years ago. Ese es el problema. El mundo ni puede ni quiere vivir sin ordenadores, sin internet, sin móviles, como hace apenas unos años. El proceso de informatización es irreversible. La única alternativa es lograr un cibermundo más seguro. Esa puerta nos abre un universo desconocido. Formid es la base del recién creado Cibercomando del Ejército de Estados Unidos. Se encuentra en Maryland, no lejos de Washington. En esta sala y en otras como esta se diseñan las armas del futuro. Imposible siquiera imaginar su potencial. The United States has an offensive advantage, but that doesn't mean it can defend itself. It's very good at the offense and very bad at the defense. We know that the Americans lately decided to form a cyber command, which contains tens of thousands of people. So you can imagine what can be done with tens of thousands of people. Un ejemplo, el virus Stuxnet. Un salto cualitativo en el panorama de la ciberguerra. Aún se sabe muy poco de él. Lo que nadie discute es que provocó la parálisis del programa nuclear de Irán. Se especula mucho sobre quién lo diseñó o quién lo distribuyó. Siempre se ha sospechado de Israel, pero Richard Clarke apunta a Estados Unidos. The American attack on the Iranian nuclear facility was a very sophisticated attack that was designed to break things, to cause things to blow up, and it worked. Sometimes strange declarations coming from Richard Clarke. Just a week ago, he said that the Stuxnet was done only by the United States of America, which is amazing. I mean, se disputan la autoría de un arma que atemoriza. Es casi perfecta, inteligente y demoledora. El virus se dedica a rastrear centenares de miles, millones de ordenadores y sabe perfectamente lo que busca. In the case of Stuxnet, it is a very sophisticated one. It jumped from one computer to another computer, and then every time it reached certain goal, certain target, it checked, the worm checked, where am I? If I am in the environment of enriching uranium centrifuges, this is one story, and then I'll do something else to harm the centrifuges. Even if I'm in a different environment, let's say power production or something like this, I'll go to sleep. El caso Stuxnet no es excepcional. Duqu, Wiper o Flame, un virus unas 20 veces más potente que Stuxnet y
que hace estragos en ordenadores de Oriente Medio. Es capaz de robar millones de datos. Su misión, el espionaje industrial. Esa es la otra guerra que se libra en el ciberespacio. China, for example, is breaking into companies around the world, around Europe, around North America, and stealing corporate secrets and passing that information on to Chinese companies so that they can compete more effectively against European and American companies. That's a form of cyber war. It's economic intelligence that the government of China is doing to help it win the global economic competition. Es fácil decirlo, más complicado probarlo. La ciberguerra plantea un serio problema jurídico. No hay forma de atribuir un acto de agresión y eso significa que es difícil asignar un casus belli. It's very difficult for us on the defence to know exactly where the attack is going to be, to protect every single point, and to know who is attacking us because of the problem of attribution. El ejército israelí exhibe una de las armas más ansiadas por países en desarrollo. Los drones, aviones no tripulados, provocan serios daños sin causar bajas. En la guerra convencional es habitual mostrar músculo, presumir de misiles, de aviones de combate. En la ciberguerra, la primera lección es la ocultación. Nadie desvela las armas que tiene. Cuando dispones de un arma, la utilizas o la sigues desarrollando, porque si la revelas, concedes una pista al enemigo para diseñar su antídoto. Juan Antonio Gómez Bule es el máximo responsable de S21sec. Aún así, es escrupuloso en el cumplimiento del protocolo. Nadie accede al búnker de su empresa sin las debidas acreditaciones. En esta sala blindada, jóvenes informáticos rastrean los peligros a los que se enfrentan a diario las grandes empresas del IBEX 35. Afortunadamente vamos concienciándonos de que los modelos de ciberseguridad, ciberguerra, son modelos que están ahí para aprenderlos, para poder tener un escenario sobre el que poder trabajar y unas medidas prospectivas que nos permitan protegernos ante un escenario que hace unos años era un futurible y ahora es un terreno diario. Los ataques, más o menos sofisticados, son continuos y abrumadores. La empresa de Kaspersky ha dado una cifra: casi 1.000 millones de ciberataques en todo el mundo solo en 2011. Son muy similares los ataques y muy parecidos los escenarios en los que se reciben o se intentan mitigar. Grandes pantallas y decenas de dedos ansiosos que acarician teclados. En nuestra vida todo pasa por el ciberespacio y en esto los más expuestos son los países más desarrollados. Los que, como Suecia, trabajan en desarrollar lo que se conoce como gobernanza en Internet. Y eso nos hace más y más vulnerables. Por ejemplo, hoy en uno de nuestros periódicos leí esta mañana que hemos tenido un ataque contra nuestra agencia fiscal y han podido sacar números de identidad
protegidas. US computer software company Symantec that provides protection estimates that every year 1.6 million new examples of malware or viruses. They steal anything. They steal any data which is available. Of course, they are watching. Of course, the most interesting for them is bank accounts, your confidential information, but also they are looking for any data in your computer, including their software activation codes, or pictures, or movies. If you click here, you can win an iPhone, or you can win an iPad, or you are a member of the lottery, or you can win $1 million, or whatever it is. If it sounds too good to be true, it is not true. You shouldn't trust that kind of information. So if you are a little bit careful about what you are doing when you're receiving messages, just thinking one extra time, I think you have very good protection. La unidad de ciberseguridad de la Guardia Civil no queda lejos del aeropuerto de Barajas. Cuesta mucho encontrar un delito en el que no tengan algo que investigar sus especialistas. Las pistas informáticas son cada vez más valiosas, a veces imprescindibles. Por eso los agentes siempre están alerta. En este tipo de maletines es donde llevamos el material que utilizamos en las intervenciones. Básicamente nuestro papel en esas intervenciones es hacer una copia del material original, de todos los dispositivos susceptibles de tener información en formato digital, y hacer una copia exacta. Para ello, por ejemplo, tenemos este tipo de clonadoras. En este lado conectaríamos el disco del sospechoso, del detenido, y en esta parte interna de la máquina colocamos un disco que viene completamente nuevo y en blanco. So young, so how are you to know, no. You're a carrier of the light inside of you. Glows green in the pitch. Hoy todo deja rastro. Decenas de miles de cámaras nos vigilan. Los correos electrónicos, la navegación en Internet. Incluso apagado nuestro teléfono móvil puede dejar huella. Y nos puede parecer sencillo eliminar datos de nuestros dispositivos electrónicos, pero no es así. Este pendrive que le han tirado al fuego o lo han destruido más físicamente, pues da la impresión de que no se podría recuperar en principio información, pero siempre hay una vía para hacerlo. Además de la investigación de delitos ya cometidos, las fuerzas de seguridad trabajan para prevenirlos. Lo más adecuado es actuar con la mente del delincuente. Por eso, la mayoría de las empresas y agencias de seguridad contratan a hackers para que prueben, para que jueguen, para que lleven el sistema al límite. Kaspersky nos sitúa en una hipótesis. Just imagine that if someone gets to Madrid and drops the bottle of biological stuff, it's not possible to control that. Suena alarmista, pero es una amenaza real. Lo sabe bien el especialista de la Guardia Civil en ciberterrorismo internacional. En los foros, en la parte privada, donde hablo de actividades más comprometidas, uno dice, quiero envenenar un depósito de agua, ¿qué puedo hacer? Y ahí, en función de la confianza que tú tengas, te responden unos nicks u otros. Y te van diciendo, pues mira, podrías hacer esto. El seguimiento de esos foros resulta vital para detener a Abdelatif Aulad Chiva. El auto de la Audiencia Nacional deja claras sus intenciones. Pretendía contaminar depósitos de agua en complejos turísticos del sur de España. Le detuvieron cuando ya tenía muy avanzado el plan.
Poco antes de la detención, habría escrito con su seudónimo este mensaje. La red está inundada de proclamas como esta. Por eso, después de un gran atentado, como el de este otro lobo solitario de Toulouse, aflora información que, de haber sido bien tratada, quizá habría servido para evitarlo. Pero eso es inabordable. Ninguna agencia de ningún país del mundo está preparada para cruzar tantos datos. Estas imágenes corresponden a un foro de Internet. Actualmente está considerado entre los 5 más destacados de los foros yihadistas, y en la parte pública que estamos viendo contiene mensajes de líderes terroristas, discursos doctrinales salafistas yihadistas, reivindicaciones de atentados terroristas, exaltaciones de mártires y enlaces a otros foros y a otras páginas de contenido similar, que es en la que se llevan a cabo las actividades más comprometidas. Los entornos o las células de terrorismo yihadista viene utilizando Internet como un instrumento tanto para la comunicación como para el adoctrinamiento y la financiación, no tanto como un objetivo de la acción terrorista, que sería el concepto que consideramos de ciberterrorismo. Pero nadie lo descarta. Entramos en la sala de crisis de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. Desde esta sala, conectada con los centros de poder, se intentaría desactivar un hipotético ciberataque total. Para prevenirlo, países como España han creado organismos que trabajan para proteger todas las infraestructuras críticas. Aquellas que son importantes para que los servicios esenciales fluyan, que están en torno a 3.700, 3.800. España tiene un nivel muy alto. Somos de los países europeos que tenemos un mayor desarrollo en los procesos o procedimientos preventivos en cuanto a ciberamenazas. Y nos estamos tomando, desde la administración pública, el trabajo muy en serio. Pero por otro lado, se da la situación antagónica de que, por definición, los españoles somos muy dados a transgredir las normas. Entonces, en nuestros ordenadores personales realmente somos muy anárquicos. La falta de protección informática es muy peligrosa. En la web merodean miles de chicos malos, de bad boys, como se les conoce en la jerga, a la caza de cualquier dato. La empresa de Kaspersky dice haber neutralizado casi 300 millones de programas maliciosos. En el mundo virtual también hay desigualdades. Será más vulnerable quien menos dinero se pueda gastar en proteger su ordenador. Your house. If you leave all your doors open and you are robbed, well, you carry some of the responsibility. But if you protect your house, the burglar says, well, this is difficult, I'll go to an easier place. Internet genera un negocio inimaginable. Y como en el mundo real, también hay un lado oscuro. Desde negocios siempre rentables, como el juego o el sexo, a mafias que infectan ordenadores personales desde países remotos y los ofrecen al mejor postor para desde ellos lanzar ataques masivos contra webs. Una industria intangible y perversa. We estimated their income some criminal groups have because we can estimate the number of victims and how much money they steal from some average victim. In some criminal cyber gangs, people have from 1,000 to 5,000 euro a day.
a day, everyone, from 1 to 5,000 euro. And they don't pay taxes. John Carlund introduce su clave secreta para entrar en el templo sagrado de su empresa, bajo las rocas de Estocolmo. En todos estos servidores se alojan miles de webs que eligen Bahnhof por las garantías que ofrece ante posibles agresores. Y muy especialmente de periodistas amenazados por grandes grupos o regímenes totalitarios. I think you can see here, there's a gap here. This space, this was where the WikiLeaks server was located. During the operation of WikiLeaks, for instance, there was no such claim from the government. They didn't want us to shut. They didn't contact us, and we don't shut down clients just because it's inconvenient to have them, because somebody is annoyed at them. It must be a legal reason to shut it down. So we do everything in our power to protect our clients. I cannot be so specific, but we have a server that was, we have a client that is making it possible for people in China, Iran, in Syria, to make it possible to debate and discuss things without the state control what they are doing. Es fácil atacar una web o un blog si no cuenta con una buena protección. De hecho, es una nueva forma de cercenar la libertad de expresión. De esto saben mucho en países como Zimbabue o Birmania. Le pedimos a una especialista que simule un ataque a la web de nuestro programa. Ahora mismo en esta pantalla estamos viendo el flujo normal de visitas a una página web. Cada una de estas líneas sería una persona o un ordenador que se está conectando en ese momento a esa página. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simular un ataque por ejemplo, al blog de él en portada, y vamos a ver lo que sucedería. Lo que se ve aquí ahora mismo es que se incrementa la velocidad con la que empiezan a pasar cada una de estas líneas. Estos son visitas falsas activadas desde ordenadores que se coordinan para en ese momento multiplicar de tal manera la velocidad hasta llegar a bloquear la página. Con lo cual, ahora mismo, si quisiéramos visitar el en portada, sería imposible acceder a ella y lo que nos saldría es error 503. Quizá el ordenador en el que posiblemente está usted viendo este reportaje está contaminado. Quizá este mismo reportaje haya quedado anticuado porque el cibermundo navega a velocidad de vértigo. Quizá alguien controla nuestros movimientos bancarios, o quizá alguien ha logrado inocular un virus que nos convertirá en punta de lanza de un ciberataque a gran escala. Y lo más preocupante es que la inmensa mayoría de los usuarios no tenemos manera de desactivar esa amenaza invisible. Train is a robot. I mean, there's no real driver in the train. It's driven by a computer. And that means that if you are a modern state, you are very vulnerable. Much more than, let's say, Afghanistan or any other third world state. We need to make governments to understand how deep and huge and serious the problem is, and to make them to sit at the same table and to agree to control and not to use digital weapons. And I'm afraid in the future we will see more, and there will be not just patriotic forces, not just people behind that, not just hackers, which are really not so well organized. But I'm afraid in the future we will see governments behind these attacks, and it will be much, much, much worse.